Muy buenas y bienvenidos un día más a la crítica lúdica. Tras haber desgranado en el vídeo anterior todo ese despliegue de componentes y el arte tan personal que nos propone Sweetland, hoy toca sentarse a la mesa en solitario. Vamos a comprobar si ese motor de cartas y gestión de recursos es capaz de mantener el ritmo y la competitividad cuando no tenemos rivales frente a nosotros o si por el contrario, toda esa carga estratégica se diluye cuando nos enfrentamos al tablero sin compañía. ¿Logra ese pequeño mazo de 16 cartas ofrecernos un desafío a la altura? Vamos a verlo. Como componentes específicos para el modo solitario contamos únicamente con el mazo de 16 cartas. Estas se dividen en dos grupos, 8 marcadas con la letra A y otras 8 con la letra B. Como podéis ver, el diseño es sumamente limpio y funcional, huyendo de complicaciones innecesarias para que la gestión del automa sea lo más directa posible. En cuanto a la preparación de la partida, es prácticamente idéntica a un despliegue para dos jugadores con apenas un par de matices que deberemos tener en cuenta. Además del mazo de cartas que acabamos de ver, el automa solo necesitará una ficha de ayuda de ronda de un color que no estemos utilizando, que dejaremos junto al tablero de ayuda central, ya que la utilizaremos durante la partida. El juego nos permite mantener casi toda la variabilidad del multijugador, ya que podemos integrar las losetas de habilidad avanzada, utilizar cualquiera de los tableros del mapa por su cara B y por supuesto encarnar a cualquiera de las 14 personajes asimétricas. Sin embargo, tanto las losetas de hitos como las de puntuación final se quedan fuera. El modo solitario no las contempla en su estructura, por lo que deberemos dejarlas en la caja. El tiempo de preparación no es para nada excesivo y aunque la caja asusta por la cantidad de material que contiene, lo cierto es que la puesta a punto no resulta demasiado tediosa. El mayor esfuerzo será barajar a conciencia ese enorme mazo de cartas de ciudadano, pero por lo demás, al tener que preparar únicamente nuestra zona de juego y el pequeño mazo del bot, la partida se monta relativamente rápido. En cuanto al despliegue sobre la mesa, si somos un poco estratégicos a la hora de colocar los componentes y los tableros auxiliares, el conjunto queda bastante compacto y a pesar de su vistosidad, permite jugar en una mesa de tamaño mediano. Bien, ¿y cómo funciona el automa? Lo primero que debéis tener claro es que se trata de superar nuestra propia puntuación, y aunque el mazo de cartas simula a un jugador que bloquea o encarece nuestras opciones, no va a competir con nosotros en la puntuación final. Teniendo claro esto, la verdad es que su gestión es muy sencilla. Nosotros jugaremos la partida con total normalidad, como lo haríamos en una partida multijugador, teniendo en cuenta dos cambios. El primero es que al inicio de cada fase de ingresos deberemos revelar la carta superior del mazo A y la del mazo B. Según lo que indiquen estas cartas, colocaremos discos de acción del suministro sobre las casillas correspondientes del tablero central. Esto hará que Mio, que es como se llama el automa, bloquee las acciones del tablero que solo tengan un espacio, impidiendo que podamos utilizarlas durante la ronda y encareciendo aquellas acciones con varios espacios disponibles. Además, cuando terminemos todas nuestras acciones, decidamos pasar y movamos nuestra ficha de ayuda de ronda a otro espacio disponible, Mio colocará su ficha en el último espacio que nosotros hemos utilizado, limitando así nuestras opciones durante la partida. Y ya está, eso es todo lo que hace el automa en Sweetlands. Seguiremos jugando nuestras 5 rondas de la forma habitual hasta que lleguemos a la puntuación final, donde sumaremos nuestros puntos siguiendo las reglas estándar. El manual nos lanza un guante para que tengamos una referencia de nuestro desempeño. Nos dice que superar los 250 puntos de victoria se considera una marca de repostero experto y alcanzar los 300 es algo directamente épico, donde pasaremos a la historia como un gobernante benevolente. Sin embargo, y aquí os dejo un pequeño consejo personal, aunque el reglamento no lo recoja de forma oficial. Podríamos establecer nuestra propia escala donde fijar 200 puntos como el nivel de aprendiz del reino y así tener 3 niveles de dificultad progresivos. De esta forma, aunque el objetivo siga siendo simplemente superar nuestra propia puntuación, tenemos metas que nos motiven a mejorar en cada partida. Y llegamos a la pregunta del millón, ¿realmente merece la pena Sweetlands para jugar a solas? Bueno, tras haberle dado 8 partidas en solitario y haber probado diferentes estrategias y personajes, tengo las ideas bastante claras al respecto.
Lo primero que quiero destacar y que me parece vital en un juego de este peso es su agilidad. En una propuesta con esta profundidad estratégica se agradece muchísimo que el despliegue no sea un calvario y el hecho de no tener un automa que compita directamente por puntos hace que la preparación sea bastante rápida, ya que solo necesitamos los componentes generales, los nuestros y ese pequeño mazo de 16 cartas. Esto hace que sea más fácil de sacar a mesa que otros juegos del mismo peso. Mecánicamente el juego es idéntico a la experiencia multijugador y es que Sweetlands ya es de por sí un multisolitario donde la interacción se limita casi exclusivamente a la ocupación de espacios. Aquí Mio cumple su función de estorbo a la perfección simulando esa presión de una partida a dos jugadores pero con la ventaja de no tener esperas entre turnos. Me ha gustado muchísimo su enorme variabilidad y es que tener las 14 facciones disponibles desde el primer momento es un auténtico lujo. Si a eso le sumamos los mapas asimétricos, las diferentes losetas de ayuda o ese mazo multifunción enorme, tenemos juego para rato. En todas las partidas que llevo no he sentido nunca ni un ápice de repetición. Además, la duración está muy bien ajustada, rondando la hora de partida una vez que ya le coges el ritmo a las mecánicas. Quizá como puntos negativos podríamos decir que no me ha gustado que se dejen fuera las losetas de hitos y de puntuación final y es que como consumidor me molesta pagar por unos componentes que el propio diseño decide ignorar en una de sus modalidades. Además, aquí no tenemos un automa como tal, con diferentes niveles de dificultad y que nos dispute la victoria en el marcador al final de la partida. Sé que a muchos no os gusta ese sistema simplemente de superar nuestra propia puntuación, pero personalmente, si el diseño está tan bien medido como este y las mecánicas me apasionan, es un sistema que yo disfruto enormemente por lo fluido y satisfactorio que resulta. En definitiva, estamos ante un diseño que considero muy recomendable si sois de los que buscáis juegos con una temática original, muy bien producido, que ofrezca partidas ágiles y fluidas, con una duración bastante ajustada y que no sacrifica en ningún momento una profundidad estratégica muy encomiable. Además cuenta con una variabilidad que se sitúa muy por encima de lo que solemos ver habitualmente en este tipo de propuestas, lo que garantiza que el juego no se agote en un par de partidas. Por todo esto y a pesar de esos pequeños matices que hemos ido comentando, lo recomiendo totalmente para jugar en solitario. Creo que es una experiencia redonda que sabe cómo desafiarte sin complicarte la vida de forma artificial, aunque debemos tener en cuenta que competiremos contra nuestra propia habilidad. Y hasta aquí nuestro recorrido por Sweetlands en su variante en solitario. Espero que este análisis os haya ayudado a decidir si este desafío entre pasteles y ciudadanos merece un lugar en vuestra ludoteca o si por el contrario creéis que este reino se queda vacío sin la presencia de otros jugadores. Si el vídeo os ha resultado útil, que espero que sí, ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal y sobre todo contadme en los comentarios vuestra experiencia. ¿Disfrutáis exprimiendo cada combo y optimizando su motor en la soledad del tablero o preferís que el automa os dispute la victoria? En el próximo vídeo llegará la opinión final y la puntuación donde pondremos todo lo que hemos visto en la balanza y como es habitual aquí en la crítica lúdica, Sweetlands recibirá una nota honesta, razonada y sin concesiones. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.